pido que se sienten y que abran sus Biblias, sus copias de la palabra del Señor en Daniel, el libro de Daniel, capítulo 1. Como ustedes saben, es una convicción como congregación el hecho de que la predicación tiene que ser expositiva, y eso implica ir por cada libro de la Biblia en cada parte, pero por distintos temas en la providencia del Señor, por viajes, por salud. Durante este año en la mañana no hemos seguido quizás el plan que teníamos, pero si Dios lo concede, vamos a comenzar. Aarón iniciará un estudio y quizás hay algo de Josué también por ahí, para algo que nos va a llevar el resto del año. Y en el culto por la tarde, como ya saben, estamos en Lucas también. Vamos a estar hasta que lo concluyamos. Les pido que leamos, creo que están todos ahí. Vamos a leer todo el capítulo. Daniel, capítulo 1. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa del Señor. Esto se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los israelitas algunos de la familia real y de los nobles. Estos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le dio órdenes de que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, después de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Entonces el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de oficiales, y el jefe de oficiales dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, porque él ha asignado su comida y su bebida. ¿Por qué ha de ver sus rostros más pálidos que los demás jóvenes de su edad? Así pondrían en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días, y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas. El mayordomo los escuchó en esto y los puso a prueba por 10 días. Después de los 10 días el aspecto de ellos parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber, y les daba legumbres. Estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Después de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey. Y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Daniel estuvo ahí hasta el primer año del rey Ciro. Señor Dios, nos presentamos ante ti en este momento para que hables a nuestros corazones a través de tu palabra. Permite que cada uno de nosotros nos pongamos bajo la autoridad de tu palabra. Pero también te pido que cada uno de mis hermanos sean buenos bereanos, y que si hay algo que yo diga que no sea conforme a tu palabra, que pueda ser rechazado con toda libertad de conciencia por ellos. Por eso también te pido, Señor, que guíes mis palabras, mis pensamientos. Que sea tu palabra expuesta de forma correcta, y Cristo por sobre todo lo que podamos ver hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Yo no recuerdo, estaba tratando de hacer memoria, pero en dónde fue, pero sí recuerdo que en algún momento yo vi una caricatura
una caricatura en donde había un oso, un bebé oso, que andaba caminando por el bosque y de pronto aparecieron unos cazadores. Y los cazadores estaban ahí, un par de cazadores para dispararles. Y este bebé oso, él dijo, me las voy a jugar. Entonces les gruñó y los cazadores salieron huyendo. Y este bebé oso estaba tan alegre porque los había ahuyentado, pero cuando ve hacia atrás, ve a su mamá de más de 2 metros parada sobre sus patas traseras, a quien le habían tenido miedo los cazadores. Era a su mamá, no a él. El texto que vamos a ver hoy es Dios mostrándose cuán grande es como un oso, mucho más. Y que no son nuestras propias fuerzas que logramos las cosas, sino que es Dios obrando, que es Dios actuando. Para esto, quiero que veamos, o quiero presentárselos en 3 puntos. En los versículos del 1 al 6, el primer punto es Dios entregó. En los versículos del 7 al 16 es Dios concedió. Y en los versículos del 17 al 21 es Dios dio. Dios entregó, Dios concedió, Dios dio. Veamos el primer punto. Dios entregó. Para entender lo que está sucediendo aquí, necesitamos ir un poco atrás en la historia. Recordemos primero en el Pentateuco cómo el Señor mostró muchas veces, diciéndole al pueblo, si ustedes van tras otros dioses, si ustedes no son fieles a mí, van a ser castigados. Y uno de esos castigos incluía ser dispersados por las naciones, ser sacados de su tierra. Y como todos conocemos la historia, el pueblo no fue fiel al Señor. De hecho, cuando vemos el libro de Jueces, ¿qué es lo que sucede? El pueblo pecando, Dios castigándolos, Dios teniendo misericordia y levantando un Salvador que apuntaba a Cristo. Y es así como llega un momento en el que el Señor les dice, vas a recibir tu castigo. Les pido que vayan a Segunda de Reyes, capítulo 17, y que se queden ahí porque vamos a estar avanzando algunas paginitas. Segunda de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer los versículos 15 y después los versículos 18 y 19. Segunda de Reyes, 17, 15. Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales los había amonestado. Siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que los rodearon, respecto de las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas. Verso 18. Y el Señor se enojó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Tampoco Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en las costumbres que Israel había introducido. Estamos viendo aquí primero cómo los 2 reinos, una vez divididos, Israel y Judá, anduvieron alejados del Señor. Dejaron que entraran en ellos muchas cosas que iban en contra de la adoración del Dios único y verdadero. Adelántense y vayan a 2 de Reyes 20, capítulo 20, versículos 16 al 18. Segunda de Reyes 20, 16 al 18. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye la palabra del Señor. Vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice el Señor, y algunos de tus hijos que saldrán de ti, los que engendrarás, serán llevados y serán oficiales en el palacio del rey de Babilonia. Entonces comienza la profecía de que viene el castigo a causa de haberse apartado del Señor. Lo que nos lleva finalmente a 2 de Reyes capítulo 24, versículos del 1 al 4. En los días de Joacín subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y fue Joacín su siervo por 3 años. Después se levantó y se rebeló contra él. Entonces el Señor envió contra Joacín bandas de caldeos, bandas de arameos, bandas de moabitas y bandas de amonitas,
y las envió contra Judá para destruirla, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente por mandato del Señor sucedió esto contra Judá para quitarlos de su presencia por los pecados de Manasés, por todo lo que había hecho, también por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente y el Señor no quiso perdonar. Entonces este es el escenario en el que nos encontramos cuando llegamos a Daniel. Nos encontramos que, como dice el capítulo 2, el Señor entregó, Daniel 1:2, el Señor entregó. Lo que encontramos es que a causa de la maldad que había sucedido, a causa de apartarse del Dios único y verdadero y sus mandamientos, Dios estableció un castigo que había avisado, que había profetizado y que ahora se estaba cumpliendo. Y es en este contexto en el que estamos acá. Y necesitamos entender bien todo lo que está sucediendo. Necesitamos comprender, debemos entender la magnitud de lo que pasa. Estamos hablando de un pueblo que Dios dijo que de la simiente de la mujer de ese pueblo vendría el Salvador. De un pueblo que Dios le dijo a Abraham, siempre seré su Dios. Esta tierra será de ustedes. De un pueblo que Dios le dijo a David, siempre estará alguien en tu trono eterno. Estaba este pueblo siendo esclavizado, siendo tomado. ¿Y qué de estas promesas? ¿Y qué de todo esto que el Señor había prometido que se iba a dar? ¿Qué de la esperanza que daba a esta nación la razón de ser su orgullo? Parecía que todo se estaba desmoronando. Es pensar en esas escenas. Creo que todos hemos visto películas donde a alguien lo llevan esclavizado, atado de espaldas, a veces desnudos, con varas en sus cuellos. Muchos quizás fueron de esta forma llevados esclavos. Pensemos no solo que había temor y las promesas, sino también en la situación en la que estaban cayendo. Niños, imagínense que eran sus padres o sus hermanos mayores que eran siendo llevados y ustedes nunca más los iban a volver a ver. Así era lo que sentían estos niños de ese pueblo. Todos al ver también que se llevaban a lo mejor, se llevaban a los más estudiados, incluso a los más guapos. Creo que a mí no me hubieran llevado. Se llevaban a lo mejor. La tristeza de ver que todos se iban. Que las personas que decían, este es un buen candidato para que sea el rey, este hijo del rey va a ser un buen rey, este puede ser un buen gobernador, este puede ser un buen ministro de esto. Estas personas estaban yendo. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pero también se estaban llevando los utensilios, todas las cosas del templo. Todas las cosas que estaban colocadas ahí para adorar al gran Dios, siendo llevadas y puestas en un templo de un Dios falso, un Dios pagano. Destruyendo, golpeando la adoración al único Dios vivo. Este es el contexto en el que estaban estas personas. Esta es la situación a la que se estaban enfrentando. Y es el contexto que muchos de nosotros nos enfrentamos cuando recibimos un mal diagnóstico. ¿Cuántos de ustedes abren un sobre o reciben, ahora que los mandan por correo o por WhatsApp, reciben ese examen hasta temblando y ven que ese diagnóstico que temían es verdadero? O recibir el anuncio de que murió esa persona que amamos. Hay dos momentos de mi vida que nunca voy a olvidar con respecto a mi abuelo. Mi abuelo vio morir a su hijo cuando éste tenía 18 años, o 19. Y recuerdo que él le comentaba a alguien y decía, cuando yo escuché esto, me dijeron la noticia, sentí que se abrió un hoyo en la tierra como que me tragaba. Pero 18 años después, el hijo que este tío que tenía murió, que este tío que murió tenía, ese hijo murió en un accidente. Y mi abuelo, la única vez que lo vi llorar abajo de un almendro, me dijo, nunca imaginé que iba a enterrar a un hijo y a un nieto.
Y a veces esa es la sensación que hay en nosotros. Cuando nos llegan esas noticias que nos duelen, de falta de esperanza, de se acabó todo, de ya no hay para dónde ir. Cuando dicen, ¿sabes qué? Esta empresa ya no te necesita más. Y comienzan a venir las cuentas, el pago de la casa, las medicinas para esta persona en el hogar. Y todo ese tipo de cosas comienzan a llegar a nuestra cabeza y se acaba la esperanza. Esto es lo que estaba pasando en este pueblo. Es quizás lo que está pasando con algunos de nosotros hoy. Pero en medio de esto, vemos un punto importante. Y es el versículo 6, la primera parte, dice: entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Lo que estamos viendo, estos personajes están apuntando, señalando algo que podemos recordar del profeta Elías cuando dice: Señor, todos son sacerdotes de Baal, solo yo he quedado como tu sacerdote, estoy solo, ya la adoración se ha acabado. Y Dios dice: me he reservado un remanente. Lo que estamos viendo es que en medio de la desesperación de todo esto que está sucediendo, que en medio de toda esta angustia hay un remanente. Y ese remanente es lo que permitió que esas promesas de Dios se mantuvieran y vinieran hasta Cristo. Y en medio de la dificultad que cada uno de ustedes puede estar pasando, en esa mala situación, en esa mala noticia, ese remanente es Cristo que se mantiene y está ahí para cada uno de ustedes, que es el que da la salida y la esperanza verdadera. Pero este remanente llegó a una tierra extraña. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Dios concedió. Cuando llegan a esta tierra extraña, se dice a Aspenaz, el jefe de los oficiales: te doy 3 años, le dice Nabucodonosor, para que a esto, lo mejor de la tierra, los prepares en todo el conocimiento que tenemos, porque los quiero en mi corte. Escoge de lo mejor, nobles, de la realeza, para que vayan y me sirvan. Y con esto entonces comienza un proceso de asimilación. Comienza un proceso de cambiar la identidad de estos jóvenes, de estas personas, para darles una identidad babilónica. Y podemos verlo ahí mismo en el versículo 6, con los cambios de los nombres. Teníamos a Daniel, que significa mi juez es Dios. Lo llaman Belsasar, que significa que Bel proteja tu vida. Bel es Marduk, el principal dios de Babilonia, de quien se han encontrado que Nabucodonosor, cuando fue entronado, hasta le hizo un poema dedicado a Marduk. De Ananías, que significa Yahvé es misericordioso, le llaman Sadrach, que significa el manto de Akú. Akú era un dios, el dios sumerio de la luna. Misael, que significa ¿quién es igual a Dios?, lo llaman Mesac, que significa ¿quién es igual a Akú? Y Azarías, que significa Yahvé ha ayudado, le llaman Abednego, que significa sirviente de Nebo, que era otro dios del panteón babilónico. Comienzan a cambiarle sus nombres, comienzan a cambiarle la identidad que ellos tenían en su Dios. Y no es esto lo que está sucediendo muchas veces con nosotros cada día. Cuando encendemos el televisor, cuando abrimos nuestros celulares, cuando conversamos con compañeros en el trabajo, en la escuela o en la calle. ¿No está sucediendo que hay muchas cosas que pretenden, que buscan cambiar nuestra identidad en Cristo y cimentarla fuera de cualquier mandamiento del Señor? Llevarla a cualquier lugar que no sea Cristo. Con esto puedes conseguir buen dinero. Este trabajo va a ser lo mejor, pero tenés que dejar de ir los domingos a la iglesia, porque el domingo es cuando hay mejor fuente de ingreso, cuando todo está mejor. Y comienzan a cambiar, a querer cambiar nuestra identidad. Ofrecimientos de poder, pero también, a veces no con ofrecimientos directos,
a nosotros, pero sí con empezar a ver, mire lo que tiene él o ella, cómo se dedicó a esto o cómo hizo esto y vive ahora tranquilo. Si nos empiezan a ofrecer los deleites de otras personas, deleites que los han conseguido de una forma pecaminosa, y en todo esto, en todo este ofrecimiento, incluso al haber sido llevado a la Universidad Nacional Autónoma de Babilonia, estos hombres vienen y en un momento dicen, hey, no queremos contaminarnos. Hey, no queremos ser asimilados. Hey, no queremos comer esos manjares del rey. Pero antes de entrar ahí, necesito que entendamos algo, por favor. Efesios 2 nos dice que la fe es un don de Dios. Y Filipenses 2 nos dice que es Dios quien obra en nosotros el querer como el hacer. Estos hombres se paran firmes al Dios Todopoderoso, porque el Dios Todopoderoso les concede estar firmes. No es porque ellos fueron tan buenos, no es porque ellos pasaban todo el día orando y ayunando y leyendo la Biblia, que no es malo hacerlo. Si usted lo quiere hacer, hágalo. Pero no es por su habilidad, es porque Dios les había concedido eso. Entonces vienen ellos y habiéndoseles concedido por Dios el celo santo, deciden no contaminarse. Ya que hay algunos debates en por qué no comer esa comida. Algunos dicen que es porque quebrantaría la dieta judía, o porque era algo sacrificado a los ídolos, o porque significaría estar en dependencia del rey de Babilonia en lugar del Señor. Hay varios puntos, o varias respuestas a esto. El punto es que ellos identificaron que no era correcto. Identificaron que esto iba a ofender al Señor, porque el Señor les concedió eso. Y pudieron estar firmes. Pero quiero que veamos un poquito más. Iniciamos viendo Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulos 22 al 23, los pueden leer en su casa. Nos muestran a un niño que es rey, Josías. Comienza a gobernar como rey y Josías manda a que se abran, a que trabajen en el templo y encuentran la ley. Se da cuenta de los pecaminosos que son, que han estado actuando, y comienza él a quitar imágenes y el culto a dioses falsos. Reinstaura la Pascua. Si vemos los tiempos, si alguno de ustedes quiere el cálculo de tiempo en su casa, se va a dar cuenta que Daniel y sus amigos, como eran nobles o de la realeza, estaban creciendo en la corte de Josías. Estaban viendo a Josías cambiar todo. Estaban viendo a Josías restaurar la adoración al Dios verdadero. Porque Dios en su misericordia utiliza medios. Y es probable que al ver el celo de Josías fue un medio que el Señor utilizó para que creciera un celo santo en estos hombres. Y esto nos lleva a una pregunta, hermanos. Nosotros estamos viendo ejemplos de celo al Señor. La persona que nosotros vemos que más nos está influenciando, la persona que más estamos admirando, siguiendo, es una persona que ama al Señor. Es una persona que nos hace ver problemas, errores en nosotros, pecados en nosotros y nos apunta al Señor. O jóvenes están viendo solo a las figuras de fútbol, o al cantante o actor de momento. Estamos viendo personas que puedan empujarnos a adorar al Señor. Y el otro lado de la tortilla es, ¿estamos nosotros viviendo de una forma piadosa de modo que alguien al vernos pueda decir, este hombre, esta mujer aman al Señor y yo quiero ser como ellos, quiero seguir su ejemplo? O lo que van a estar viendo es una lucha contra nuestro pecado, pero una lucha no arrepentida, sino que yendo directo a caer a las garras del pecado. Niños, ¿ustedes a quién están viendo? ¿Qué es lo que ustedes desean ser? ¿A quién desean imitar? ¿A esa persona que ustedes quieren imitar, niños, es alguien que diría, imítenme a mí como yo imito a Cristo? ¿O sería alguien
que vive en contra de las leyes del Señor. Pero también esto es una invitación para que pensemos que nosotros estamos creciendo en santidad, en santificación, no porque seamos buenos, no porque seamos capaces de entender todo, sino porque el Señor en su misericordia nos da celo santo. Si nosotros odiamos el pecado, si un día nos damos cuenta que eso que nos salía en el celular ya no nos llama tanto la atención, o que odiamos verlo, no como antes que íbamos como locos a verlo, es porque el Señor está santificándonos. Si ustedes están acá, si cada uno de nosotros está aquí dándole culto al Señor, es porque el Señor nos ha concedido entender que al estar aquí es bueno para nuestras almas. Que hoy, el domingo, el día del Señor, es el mejor lugar donde podríamos estar. Entonces no es para pensar, qué tonto ese que no entiende que está viviendo una vida en pecado. No. Es para glorificar al Señor y decir, Dios, si tu misericordia no me hubiera alcanzado, yo estaría revuelcándome en lodo, en fango pecaminoso como él o ella. Y aunque estén luchando en muchos aspectos, crean firmemente que el Señor que inició la obra está perfeccionándola y la culminará. Es el Señor que nos ha concedido poder estar acá. Y luego vemos en el versículo 9 que ante la firmeza concedida por el Señor para estar decididos a no contaminarse, dice que Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia. Después este hombre, el oficial, le dice, Daniel, si yo no los obligo a comer lo que el rey dijo, y después de cierto tiempo ustedes están mal, muriéndose, me van a cortar la cabeza. Había un riesgo para este hombre al aceptar la propuesta de Daniel y sus amigos, pero Dios concedió favor y gracia, y él aceptó. Y aceptó iniciar con la prueba de 10 días. Y esta es una prueba que va en contra de la lógica de muchos nutricionistas, ¿verdad? Porque solo tomaban agua y comían legumbres, y dice que los encontró después de 10 días más rollizos, es decir, más gorditos que los demás. Pero este hombre aceptó. Este hombre aceptó. Y piensen bien todo lo que está alrededor. Que este hombre aceptado no era algo que se mantenía en secreto entre Daniel, entre ustedes 4 y yo. No, porque alguien cortaba la carne, alguien la preparaba, la llevaba, alguien preparaba el vino y lo llevaba. Había todo un proceso, había muchas personas involucradas. Es decir, que la decisión de este hombre era conocida. Y es probable que haya llegado hasta el rey y que el rey haya dicho, bueno, él sabe lo que tiene que cumplir y después llego. Había mucho por lo que este hombre iba a perder. Había mucho lo que estaba arriesgando. Y el Señor concedió la gracia. Esto nos tiene que hacer pensar como muchas veces creemos que es nuestro carisma. O es que yo sé hablar y yo convencí a mi jefe y por eso él me ayudó a hacer esto. O por eso cuando yo presento estas ideas, estas propuestas, mi jefe siempre me hace caso. Es que yo, la forma que yo pienso y todos los diplomas y títulos que tengo es que yo soy otro rollo. O no, el profesor me perdonó este examen o me dio esto porque yo le caigo bien o porque le vamos al mismo equipo. Y empezamos a pensar que muchas de las cosas que se abren, puertas que se abren y gracia que tenemos con personas es por nuestro carisma, es por nuestra habilidad, es por nuestra inteligencia, es por nuestra cara bonita, es por lo que sea. En lugar de entender que si a cada uno de nosotros se nos ha abierto una puerta de gracia con alguien, es porque el Señor lo ha permitido. Porque cuando el Señor abre una puerta, nadie la cierra, y cuando Él la cierra, nadie la abre. Y eso tiene que darnos gozo, porque nos permite recordar que estamos en la mano de un Dios soberano, que va guiando todo.
y debemos de confiar en Él. Y también debemos de quitar eso de, ¡qué suerte tuve! No hay suerte. Es la providencia del Señor actuando en cada lugar, en cada momento. Niños, cuando ustedes logran el favor con alguien, es porque el Señor se los concedió. No es porque ustedes son mejores que sus vecinos, que no han ido a esta o aquella escuela, que no hablan esto o aquel idioma. No, es porque el Señor concedió gracia y favor. Y esto nos lleva a algo más, al tercer punto, que es que Dios dio. En el versículo 17, encontramos que a estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Después nos dice que cuando fueron llevados a Nabucodonosor con los otros judíos, ellos mostraron que sabían más. Y cuando los colocaron a la par de todos los adivinos, magos, agoreros y lo que había en el reino, ellos fueron 10 veces mejor. ¿Pero por qué? Porque Dios les dio conocimiento e inteligencia. Hermanos, cada uno de nosotros acá tiene habilidades en distintas cosas. Podemos pensar quienes tocan bien un instrumento, quienes hablan distintos idiomas, quienes dirigen equipos de trabajo, quienes enseñan a sus hijos en casa. Hay distintas habilidades. Y cada una de esas habilidades es porque el Señor la ha concedido. Pero a veces cometemos un error. Comenzamos a ver la habilidad que otro tiene y somos desagradecidos al Señor. Y en lugar de agradecer, Señor, gracias porque yo puedo hacer bien esto, es, ay, si yo pudiera hacer como aquel, si yo tuviera lo que aquel tiene. Y dejamos de agradecerle al Señor por lo que nos ha concedido en su voluntad perfecta. Nada de lo que cada uno de ustedes tiene, cada uno de nosotros tiene, sabe, es porque me he esforzado tanto, ha costado sudor, mucha inversión. Sí, son medios que el Señor utilizó para conceder algo. Y a veces, cuando estamos en este capítulo 1, hay algo que se pasa por alto. El último versículo dice, Daniel estuvo allí hasta el primer año del rey Ciro. Estuvo en Babilonia, y si algo caracterizó esas épocas era la poca estabilidad entre los reinos. Vino el imperio medo-persa, desplazó al imperio babilónico. Pero antes de eso habían pasado otros reyes. Antes de que Ciro llegara, otros reyes babilónicos habían sido desplazados. Ustedes conocen cómo funcionan muchas cosas en los gobiernos, que es muy similar en estos lados. Nuevo rey, nuevos magistrados, nuevos ministros, nuevo esto, nuevo lo otro. Y el nuevo reino, ni digamos, a veces es no nuevo, sino corten en la cabeza a los anteriores por si alguno es fiel a los reyes anteriores. Y dice que en todo eso, todo esto que pasó, sucesiones de cortes, sus cambios de imperios, Daniel estuvo allí, porque Dios estuvo sosteniéndolo ahí. Cuando nosotros pensamos en toda la complejidad de lo que está pasando en nuestra sociedad, que ahora esto cuesta tanto, que ahora esto cuesta lo otro, que ahora está pasando esto, y pensamos en toda la inseguridad y todo lo que sucede, hay temor, obviamente. Pero debemos recordar que así como el Señor sostuvo a Daniel en medio de una sociedad convulsa, también nos sostiene a nosotros. Y eso es esperanza. Pero no quiero terminar
con la idea de que pensemos lo que Dios le dio a Daniel y que, bueno, vamos, pidamos al Señor que nos ayude a ser como Daniel. Está bien, no está mal, pidamos al Señor que nos conceda lo que concedió a Daniel y a sus amigos. Pero lo que estamos viendo verdaderamente aquí son destellos de Jesús. Ese Jesús que después de haber caído el pecado en la humanidad y estar la humanidad entregada por Dios al pecado y diciéndole a Dios, han pecado, entonces van a morir en pecado. Hay un remanente que es Cristo. Hay un remanente que es Cristo, en donde Lucas 2 nos dice que crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Este Jesús que dijo que vino a cumplir la misión que desde la eternidad tenía, y al hacerlo tuvo celo santo y sacó a aquellos cambistas y vendedores del templo. Tenía ese celo en él. Este mismo Jesús vivió sin contaminarse, sin pecado, aun cuando Satanás le ofreció tantas cosas en esas 3 tentaciones. Él estuvo firme en su identidad divina. Este mismo Jesús, cuando está en el templo que se le escapa a los papás, está en el templo hablando con los sacerdotes y estos decían que se admiraban de su sabiduría. Pero hay todavía más. Colosenses nos dice que Jesús es la sabiduría de Dios. Y antes de ascender, Jesús, pueden verlo al final de Mateo 28, establece lo que se llama la Gran Comisión. ¿Y qué es lo último que dice ahí? Yo estaré con ustedes hasta el fin. Jesús es el remanente del Dios Santo, a quien podemos correr, quien ha prometido que así como sostuvo a Daniel, nos sostiene a nosotros en medio del mal diagnóstico, en medio de la necesidad, en medio de la dificultad, en medio de cualquier problema, en medio de esa persona que está muriendo y que le estamos viendo ahí, que vamos a sostener su mano cuando dé la última respiración. En todo eso podemos correr a Jesús. Y esto es esperanza para nosotros que hemos creído en Él. A mí me fascinan cómo terminan los capítulos 2 y 4 de Hebreos, porque nos muestran a Jesús como un sumo sacerdote que nos comprende, que dice que Él, al ser humano, comprende el dolor. Ese Jesús comprende el dolor de cada uno de ustedes. Y quizás ayer, hoy en la mañana, antier o esta semana, ustedes lloraron en silencio, sin que nadie los viera, pero Jesús estaba viéndolos y comprende cada lágrima y cada dolor. Y como Él comprende para usted, hermano, hermana, que ha creído en Él, tienes esperanza. Pero si alguno de ustedes acá no ha creído en Cristo aún, no tiene esperanza a la cual aferrarse. Pero sí tiene una invitación, un llamado a venir a Cristo. A ese Cristo que nos sostiene, ese Cristo que en medio del dolor es nuestra fuerza. Porque al final, hermanos, el libro de Daniel no es para tratar de adivinar cosas de estos años y aquí que allá. El libro de Daniel, al igual que Apocalipsis, tiene el objetivo de darnos esperanza en medio de un mundo que no la posee. Porque es Dios quien se alza atrás de nosotros como un gran oso. No es nuestras fuerzas, es Dios alzándose lo más alto que puede ser. Y eso debe darnos paz y confianza. Oremos. Señor, vivir en este mundo contaminado por el pecado es duro, es difícil. Pero qué maravilloso es saber que tú nos sostienes, que tú nos concedes la dicha de tener fe y venir a Cristo. Que tú eres quien está obrando y dándonos celo santo. Cada día que nos golpeen las dificultades, haznos recordar que tú no solo sostuviste a Daniel, nos sostienes ahora también a nosotros. Oh Dios, que Cristo pueda brillar tan bello en lo alto, en medio de las dificultades que pasamos.
Que cada dolor sea una catapulta que nos envíe a abrazar a nuestro Salvador. Si hay alguien hoy que no ha conocido a este Salvador, concédele la dicha del arrepentimiento, que pueda entender que necesita a Cristo. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro precioso Salvador, Jesús. Amén.